Y para hablar de este tema y más, ya se lo adelantábamos, le damos la bienvenida aquí en el foro que nos acompaña a Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Qué gusto que Hola, estés por acá. muchas gracias por la invitación. Es tu casa, como lo es de todas y todos los capitalinos. Cuéntanos, porque se hizo un anuncio muy importante hace prácticamente 6 días y es el aumento al salario mínimo. ¿Qué impactos va a tener? Muy bien, sí. Hace el martes pasado, la semana pasada, la CONASAMI, de manera unánime, tanto el sector de los trabajadores como el de los empresarios y nosotros, el gobierno, votamos a favor de incrementar el salario mínimo 12%. Y esto pues es muy buena noticia para todas las y los trabajadores de México, porque pues estamos aprobando un incremento salarial más alto que la inflación, primero que nada. Va a beneficiar más o menos a 8.5 millones de personas en todo el país, sobre todo el sector formal. De hecho, estamos contando solo a los del sector formal. Y además implica que por primera vez en toda la historia el salario mínimo en la frontera norte, bueno, supera, ¿no?, el máximo histórico que hace 50 años teníamos. Que en la frontera norte va a ser de ¿cuánto? 420 pesos diarios, más o menos. Ok. Este anuncio se hizo, y eso me parece importante destacarlo, se hizo por consensos. ¿Cómo fue la construcción de esos consensos? Sí, la construcción llevó tiempo, siempre lleva tiempo. Empieza más o menos la negociación o las pláticas, digamos, entre los tres sectores, gobierno, empresarios y trabajadores, en noviembre, ¿no?, a principios de noviembre. En esta ocasión, el sector de los trabajadores, como, bueno, normalmente siempre ocurre esto, pedía un incremento más alto, claro, 20%, ¿no? Y siempre es normal que los trabajadores quieran más, ¿no? Es evidente que les conviene tener un salario mínimo más alto porque ellos también negocian más alto. El sector de los empresarios en esta ocasión ya venían con la idea de incrementar el salario mínimo 12%, porque la presidenta Claudia Sheinbaum había mencionado sobre este tema, ¿no?, que el 12% era un número bueno, porque su meta, como algunos ya saben, es llegar a 2.5 veces la canasta básica, que más o menos son 377 pesos al día. Y entonces la propuesta para llegar a esa canasta es que subamos 12% cada año. Si lo hacemos, llegaríamos a la meta. No va a ser así, ¿no?, porque pues va a haber años quizá donde la economía pues crezca mucho y podamos subirlo un poco más, o años donde la economía crezca menos y subirlo un poco menos. Pero en promedio es como 12, ¿no? Y eso lo tomaron los empresarios como bueno, como una buena idea empezar con el promedio, y ahora fue la idea convencer al sector de los trabajadores, ¿no? Entonces durante varios días estuvimos negociando con ellos. Nos pidieron cosas, por ejemplo, existen los salarios mínimos profesionales, que hay 61 actualmente, y el sector de los trabajadores nos pidió que subieran también los salarios mínimos profesionales en 12%, cosa que el sector de los empresarios no quería, pero esa fue parte, digamos, de esta negociación que siempre se da al interior de CONASAMI, y así es como se llega al consenso, ¿no? Poco a poco, día a día nos juntamos y vamos viendo qué puede ser un grupo y qué puede ser otro grupo. Ahora, siempre, bueno, desde 2019, desde enero de 2019 que se hizo el primer aumento considerable al salario mínimo en los últimos 20 años, salió el tema de que no se aumentaba el salario mínimo supuestamente porque esto derivaría en que la inflación también subiera. Esto es un mito, pero cuéntanos tú por qué es un mito. Fue una idea, ¿no?, que prevaleció, o un dogma que prevaleció durante todos los años 90 y 2000, y está basado en la teoría económica clásica, digamos, y en un modelo que pues, es un modelo que actualmente ya nadie utiliza, ¿no?, que es el modelo de competencia perfecta. Vienen muchos supuestos ahí, no quiero entrar en detalle porque aburriría a la gente, pero es un mundo pues un poco de fantasía, donde los trabajadores pues no trabajan porque no quieren, no porque haya desempleo, cosas por el estilo. Las empresas no determinan el salario, ¿no?, lo determina el mercado y así. Entonces, los modelos más nuevos de economía pues indican que esto no ocurre, ¿no? Entonces, cuando sube el salario mínimo, depende de varios factores. Si el salario mínimo sube mucho, pero el salario mínimo venía muy abajo, como es el caso de México, pues las empresas no necesitan subir precios, porque básicamente, como ocurre en nuestro país, pues tienen ganancias muy altas, ¿no? Es un país con empresas con ganancias muy altas, y lo que ocurre es que simplemente pues reducen un poco sus ganancias, pero no ha habido ningún impacto en la inflación. La segunda cosa muy importante que se creía esto, que iba a tener un impacto en la inflación, era porque el salario mínimo estaba vinculado a muchas cosas, ¿no? Y eso es algo que sí se tuvo que hacer en México, que afortunadamente en 2016, bajo una fuerte presión social, finalmente la CONASAMI pide que se desvincule el salario mínimo de multas, de todas estas cosas, y entonces a partir de ahí ya podrían incrementarlo. No lo hicieron inmediatamente, como saben, pues en 2017 y 2018 pues no subió mucho.
pero ya en 2019 ya inicia el proceso de recuperación. Entonces, descontando estos dos factores, pues es por eso que pues no ha ocurrido este tema de que haya inflación. Ahora, si ha crecido el salario mínimo y también ha crecido la inflación, normal, pero no ha sido correlacional, ¿cuánto ha aumentado el poder adquisitivo de las y los mexicanos, por ejemplo, con referencia a 2018? Es un tema que es muy recurrente, ¿eh? La gente piensa muchas veces que el precio de las cosas sube más que el salario mínimo, pero es algo incorrecto. En términos reales, o sea, por arriba de la inflación, el salario mínimo en enero, ahora que vemos este incremento, va a haber subido 135%, por arriba de la inflación, o sea, más que la inflación. Entonces, sin embargo, pues una cosa que yo he hecho en el análisis cada año, porque siempre sale, ¿no? Luego hay gente que lo compara con el precio de algo específico, del jitomate, de las tortillas. Los gansitos. De los gansitos, ¿no? Que por cierto también está mal ese cálculo de los gansitos. Sí, claro. Pero bueno, el caso es que la inflación en México pues ha subido toda la inflación, digamos la canasta de inflación incluye los productos más importantes o los que más se consumen en México, ha subido 38% más o menos. Pero cuando vemos solo, por ejemplo, la canasta alimentaria, que es la que nos importa a la mayoría, y también sobre todo porque las personas con menos ingresos es lo que más consumen, alimentos. Esta sí ha subido más, 56%, acumulada en todo el sexenio. Pero si comparamos esto con lo que subió el salario mínimo, a la fecha ha subido 185% el salario mínimo, ¿no? En términos nominales, para poderlo comparar con la inflación. Entonces es por eso que sabemos y decimos que aunque el salario mínimo, aunque los precios de los productos sí suben, es verdad, o sea, es más caro comprar ahorita tortillas que hace 6 años, pero el salario mínimo es mucho más alto y alcanza para más kilos de tortillas. Ok. Ahora, a la par de estos aumentos del salario mínimo, no se puede obviar que más de 5 millones de personas han salido de la línea de la pobreza, de acuerdo con datos del Coneval al corte de 2022. ¿Ustedes en la CONASAMI tienen algún estudio que muestre a lo mejor los impactos del aumento del salario mínimo en esas personas que salieron de la pobreza? Sí tenemos un estudio que de hecho está publicado en español y en inglés, está en una revista estadounidense y una en México, ¿no? Y sí, es muy importante el impacto que tuvo el salario mínimo. De hecho, de los 5 millones, 5.1 millones que salieron de pobreza, 4 millones salieron de la pobreza solo por el puro salario mínimo. Es decir, el 80% se explica por el salario mínimo. La otra parte muy importante sí es la pensión de adultos mayores, que influyó bastante también en que la gente saliera de la pobreza. Pero el salario mínimo fue lo que más impactó, ¿no? De todo. Y si lo piensas, no es tan raro. O sea, el salario mínimo hace que suba el ingreso de las familias en general. Y cuando tú ves la encuesta del INEGI, antes de que hiciera cualquier cálculo Coneval, ya se sabía que iba a ocurrir esto, porque habíamos visto incrementos de 20% en promedio en el ingreso de la gente. De hecho, la última dato que sacó Coneval, que es de la pobreza laboral, que también cae de manera muy importante este último trimestre, también explicado por lo mismo, pues sube muchísimo el salario y sube muchísimo el ingreso de los hogares y pues por eso evidentemente sale mucha gente a la pobreza. Con esa información como contexto, podríamos esperar que a lo mejor en el siguiente corte, que sería a este año, al 2024, Exacto, también se reduzca aún más la pobreza. Sin duda alguna. La verdad, me han preguntado cuánto creo, no lo sé, no hay forma de saberlo. Me parece que la respuesta más responsable también, ¿no? Pero sin duda va a caer la pobreza mucho más todavía, porque además recuerden que el 2022 todavía fue un año que todavía está un poco afectado por la pandemia. Aún había precios altos porque aún había disrupción en las cadenas de producción. Entonces, aún había rezago, pues. Entonces, creo que ahora en 2024, cuando salga el dato, en el año que viene va a salir, pues vamos a ver ahora sí una reducción más importante todavía en la pobreza. No sé cuánto, pero sí una muy importante. Estaremos pendientes y acá lo estaremos comentando. Y ya para cerrar, la presidenta Claudia Sheinbaum en esta conferencia de prensa del martes pasado, no, del miércoles, cuando se anunció ya públicamente el aumento del salario mínimo, planteó una meta al cierre del sexenio. ¿Ves alcanzable esa meta? Totalmente. La meta es una meta muy buena que hizo la presidenta. Le explico un poco. Son 2.5 canastas básicas. Y lo que está detrás de todo esto es que más o menos en México los hogares tienen 4 integrantes. Y de estos 2 trabajan y 2 son dependientes. Entonces, por regla común, por matemáticas básicas o, no sé, aritmética, pues una persona tiene que mantenerse a sí mismo y a un dependiente. Por eso buscamos que sea 2 veces, ¿no? La línea. Pero el punto 5 es porque, si ustedes piensan, esa canasta básica es lo mínimo para salir de la pobreza. Entonces no queremos lo mínimo para salir de la pobreza. Queremos un poco más. Con este punto 5 adicional, pues los hogares podrían tener un poco de holgura, quizá para ahorrar, quizá puedan tener otro hijo, quizá quieran gastar en diversión, por ejemplo, que es algo bastante, que es necesario, ¿no? Entonces queremos buscar un salario mínimo digno, ¿no? Y entonces por eso que 2.5 veo que es una muy buena meta. El sector empresarial ya dijo que está de acuerdo con esto, por ejemplo.
el sector de los trabajadores también está de acuerdo, entonces pues probablemente vayamos a tener consenso en los próximos años. Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, te agradezco mucho por acompañarnos. Gracias. Es tu casa. El Muchas gusto gracias. mío, gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.